Bienvenidos compañeros, el día de hoy en este video abordaremos temas muy importantes para la sociedad, en el cual se desarrollarán los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Economía Política. Esto va dirigido para todos los compañeros estudiantes que como yo están a punto de tener un colapso mental. Bienvenidos al capítulo 7, en el cual se hablará de la crisis del capitalismo. Comencemos. Los neoclásicos atribuyen dos factores como causas de las crisis. Se preguntarán cuáles son. Una de ellas es la naturaleza física, como por ejemplo las malas cosechas. El otro factor es la naturaleza humana. Uno de los ejemplos podrían ser falta de confianza, ciclos psicológicos o naturaleza humana. La crisis tiene origen por el ingreso a favor de la clase burguesa. Esto quiere decir que se reducen los salarios y por lo tanto se disminuye la compra de los bienes y de los servicios. La teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia depende de la composición orgánica del capital variable, cambiando inversionalmente la magnitud. En la cuota de ganancia es importante tomar en cuenta la velocidad de rotación del capital. De esto decimos que la tasa de ganancia siempre será menor que la tasa de plusvalor, debido a que el capital variable siempre da menos que la sumatoria de capital variable más capital constante. Finalizando, podemos decir que la tasa de ganancia difiere numéricamente de la tasa de plusvalor, mientras que el plusvalor y la ganancia son de hecho lo mismo y numéricamente idénticos. La evolución del capitalismo se manifiesta en ciclos, cuyos extremos, por un lado, está la expansión y el crecimiento de una economía, y por el otro lado, el estancamiento y la crisis. Estos son fenómenos recurrentes que marcan toda la evolución del capitalismo. La crisis contemporánea. Las caracterizaciones de la crisis económica contemporánea difieren de acuerdo a los distintos enfoques y teorías que hemos repasado. El camino que condujo a la crisis actual fue pavimentado por una serie de crisis financieras. Un elemento central para comprender la crisis actual es el lugar que ocupa el capital financiero. Estamos ante una crisis cuyo sello distintivo no es otro que un exceso de capitales en relación a una fuente de extracciones de plusvalía que crecientemente se estrecha. Lo desarrollado hasta aquí indica que la crisis que estamos presenciando en tiempo real es estructural del sistema. Continuamos con el capítulo 8, el Estado, origen y funciones del Estado. Según Maquiavelo, el Estado son instituciones que dominan un territorio y a sus habitantes. El problema más grave de la sociedad es debido a que todo se mueve por los intereses egoístas o por las imposiciones de los más fuertes sobre los débiles. Para evitar esas guerras civiles, los ciudadanos concederían su soberanía a partir del llamado contrato social, que es un acuerdo entre un grupo que adquiere el Estado en relación con sus derechos y deberes de los ciudadanos. La burguesía capitalista fue quien logró acumular después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa para ubicarse como la nueva clase dominante. El Estado moderno surge entonces de la burguesía y respondieron a la necesidad de consolidar sus intereses en un nuevo orden social. Marx y Engels
consideraban que el Estado no es una institución, sino una organización social que corresponde a una estructura de poder en la sociedad. Sabemos que el Estado ejerce una dominación a partir de sus componentes represivos, como la policía, el ejército y la justicia. El Estado establece medidas al capital, el cual tiene dos componentes, capital constante y capital variable. Capital constante se encarga de la construcción de infraestructura para el mantenimiento, como por ejemplo las carreteras, puentes y energía eléctrica. Por otro lado, el capital variable nos habla de la capacidad de la fuerza de trabajo, lo cual garantiza a la educación de la población y las necesidades capitalistas, como es, por ejemplo, las participaciones en instituciones educativas y el mercado laboral. Capítulo 9. Las etapas del capitalismo. El capitalismo en el que vivimos hoy en día no es el mismo que existía en años pasados. Ha sufrido diversos cambios a lo largo del tiempo, y es por ello que es muy importante identificar las distintas etapas del desarrollo. La existencia de estas es básicamente como resultado de un nuevo diseño que intenta superar dificultades que llevaron a la etapa anterior a una crisis profunda en donde los capitalistas perdieron su nivel de ganancia. A continuación, te presentamos las principales etapas por las que este ha pasado. Etapa 0. Mercantil precapitalista. Los inicios de la era capitalista datan en el siglo XVI, cuando aparecen las economías fuertemente agrarias y el modo de producción feudal se va desintegrando. Ya hay producción de mercancías, pero aún el trabajo no es asalariado, por lo que la producción era realizada de manera independiente. Sin embargo, el control político sigue en manos de la nobleza, que frena y regula el desarrollo capitalista. Etapa 1. Capitalismo industrial de pequeña escala. El capitalismo se consolida como modo de producción dominante por primera vez en la historia. Una economía industrial de pequeña escala en un contexto agrario, en donde se utiliza el trabajo asalariado, gracias al proceso de acumulación originaria que separó a los campesinos de los medios de producción y los convirtió en proletarios. Es un gran capitalismo de libre competencia, no existen grandes empresas. Etapa 2. Capitalismo industrial desarrollado. Inglaterra se consolida como gran potencia económica, expandiendo su influencia por el resto del mundo de la mano de la revolución industrial, con una gran concentración de capital y avances tecnológicos, que incluyen el uso de la máquina de vapor. Se da el debut de la clase obrera como clase, protagonizando grandes movilizaciones sociales, como la de 1848, que convulsionó toda Europa cuando durante 70 días los obreros franceses controlaron la ciudad. Etapa 3. Capitalismo monopolista e imperialista. El surgimiento del capitalismo monopolista se dio por la industria pesada como el acero, electricidad y la química. Los estados burgueses controlaron el crecimiento imperialista que buscó la materia prima en mercados de consumo e inversión. Etapa 4. Capitalismo oligopólico estatal. Oligopolio es donde existen pocos competidores importantes que pueden influir en el precio. Como vimos, en 1929 comenzó la crisis económica, que finalizó en la teoría económica del británico John Keynes. El motor productivo fue la industria automotriz, fue la infraestructura de la población, donde mejoraron los salarios y la protección de los trabajadores. Etapa 5. Capitalismo neoliberal. La crisis económica de 1973 redujo la ganancia del capital e incrementó las instituciones financieras. La etapa pierde peso en el sector productivo, como bien, se debilita el poder económico de la clase obrera y crece el poder sector financiero. La teoría económica se basa en el neoliberalismo, que es una teoría basada en el bienestar humano. Bueno,
pues hasta aquí el video de hoy. Espero haya sido de su agrado y resolviera muchas de sus dudas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.